como comentábamos, Donovan Reef, La taberna del irlandés, película de John Ford de 1963, película a la que yo le he tenido mucho cariño desde la primera vez que la vi allí en tiempos de la universidad y que, bueno, en general ha sido un poco, no es muy conocida ni reconocida, ¿no? Pero bueno, si me he animado a dedicarle un poco de tiempo estos días es porque, bueno, desde hace tiempo me ha parecido que esta película sí refleja parte de la problemática que yo considero de la problemática más preocupante, perdón, del panorama político y social actual, ¿no? Que es cierta capacidad de incomunicación que estamos desarrollando particularmente en España. Bueno, al respecto, son conocidas por la psicología las dificultades que el sesgo de confirmación suponen para un debate pausado y objetivo en temas políticos e ideológicos, ¿no? Pero de verdad creo que en España nos hemos pasado bastante. Como diría mi padre, nos hemos pasado 3 pueblos. En general tenemos muchas más ganas de tener razón que de colaborar y pensar que somos incapaces de llegar a cierto entendimiento, por lo menos a mí me resulta muy descorazonador y estos días con la crisis se ha puesto particularmente de manifiesto. Entonces, bueno, como digo, si me he decidido acercarme a Donovan Reef de nuevo es un poco porque creo que esta película en buena medida, o por lo menos una parte de su argumento y algo más, versa sobre ello. A ver si avanzamos. Vale. Bueno, como decíamos, esta película es bastante desconocida y, bueno, supongo que no podemos decir que esté a la altura de obras maestras como Centauros del Desierto o El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Pero bueno, en mi opinión eso tampoco la convierte necesariamente en una película pequeña, ¿no? Ford en su día la calificó como una película paródica, algo loco y devastadora que no aspiraba a ningún premio. Pero bueno, ya sabemos el poco caso que hay que hacer en cualquier declaración de Ford hablando de su obra. Pero en mi opinión sí que hay varios datos que ponen de manifiesto que más allá del tamaño o que queramos asignar a esta película, era un proyecto bastante personal para Ford, ¿no? Empezando porque cuando la Paramount, que inicialmente había decidido financiar y distribuir el proyecto, decidió retirar la financiación, fue el propio Ford el que asumió en primera persona con su productora el riesgo económico, ¿no? de la inversión poco antes del rodaje. En segundo lugar, bueno, después de varias versiones del guión, se comenzó a rodar sin tener un guión todavía cerrado. Y al parecer, varias escenas se improvisaron en el set, ¿no? Y bueno, conociendo a Ford, desde luego sería él quien decidiría quién improvisar y quién no. Pero bueno, para mí el dato más decisivo, y es que, bueno, gracias a Jesús ya conocemos el peso que la melancolía sobre Ford en su figura y su cine, por la melancolía en relación con la muerte de sus seres queridos, ¿no? De hecho, aparte de los múltiples ejemplos que Jesús nos ha dado en sus varios seminarios dedicados a Ford, bueno, prácticamente un año antes del comienzo del rodaje de esta película, fue hospitalizado por intoxicación etílica tras la muerte de su actor y amigo Warbone, ¿no? Pues teniendo esta cuenta, creo que es importante señalar que justo 3 años antes de iniciar el rodaje de Donovan Reef, en concreto, el 8 de febrero del 59 murió el jefe de unidad del ejército de Ford, ¿no? Que era un general del Servicio de Inteligencia del ejército americano, en cuya muerte el propio presidente Eisenhower declaró: hemos perdido a nuestro último gran héroe. Según Joseph McBride, uno de sus biógrafos, esta es una de las muertes que más afectó al director en aquellos años. Bueno, pues bien, el nombre del jefe de este general era Wild Bill Donovan, es decir, William Wild Bill Donovan. Bueno, desde ese punto de vista yo creo que enseguida podemos empezar a ver cuando menos como un homenaje a ese gran general este largometraje, ¿no? Y yo creo que la cosa se acentúa más cuando resulta que los 3 actores, los 3 personajes protagonistas del largometraje son antiguos compañeros de división de la Segunda Guerra Mundial que, bueno,
quedaron a la deriva y terminaron combatiendo en la isla de Haleakaloha, donde se desarrolla el largometraje, y eran, repito, compañeros de división. Propone por fin llamar William al futuro hijo, en honor, en este caso, al médico, y Donovan se resiste, pero finalmente accede con tal de que le llamen Bill. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos elementos en el cóctel, ¿no? Para pensar que desde luego había mucha implicación o es una suerte de homenaje a ese general, o lo que supuso ese general para John Ford. Y por otro lado, Joseph McBride en su biografía cita al teórico Peter Wollen, para quien la taberna del irlandés es una especie de Valhalla para los héroes desahuciados del hombre que mató a Liberty Balance. Bueno, yo iría un poquito más allá, y probablemente esta isla es el Valhalla de los guerreros, compañeros de unidad de la Segunda Guerra Mundial, con los que compartió John Ford, ¿no? Desde luego, si tenemos en cuenta estos ingredientes, bueno, pues ya es fácil afirmar que era un proyecto con una implicación particularmente personal para John Ford, ¿no? Y bueno, añadiendo, hay una declaración de John Ford de apenas 2 años antes de empezar a rodar esta película, cuando estaban empezando a planificarla, en la que dice: ahora es el momento de hacer las películas que quiero hacer. A los 64 años soy demasiado viejo para hacer cualquier otra cosa. Entonces, bueno, y creo que en esta película sinceramente lo hizo. Pero bueno, vamos a ver el arranque de la película. Es apenas 1 minuto, espero que se oiga bien. That the island of Haleakaloha? Yep. We ain't stopping, huh? Nope. You'll remember when I signed on this bucket, you promised that we'd be at Haleakaloha by the 7th. Well, this is the 7th. Ah, well, what do you know? Me, Boats Gilhooly, 6 hitches in Uncle Sam's Navy, and here I get shanghaied, huh? Can you imagine what they'll say at Pearl? Yeah, when this news gets to Dago, huh? That'll be a little bit funny, I'll bet. Yeah. Now, good thing I got a sense of humor, huh? Permission to leave the ship. Bien, bueno, pues este es el comienzo, el arranque inmediatamente después de los créditos de la taberna del irlandés, y francamente es una secuencia que pasa un poco desapercibida, y yo me incluyo porque no ha sido hasta que no he repasado la película cuando me he encontrado con ella, ¿no? Pero bueno, en mi opinión pone en escena la problemática justo la que yo quería llamar la atención hoy, ¿no? Que es las dificultades de comunicación y el engaño, ¿no? Bueno, como hemos visto en este breve prólogo, el capitán del barco engañó a Gilhooly para que se enrolara con una promesa que no pensaba cumplir, y sobre la que ironiza con ese enfático "hoy es día 7". Y por su parte, Gilhooly engaña a su vez al capitán, simulando buen humor y aceptación, bueno, antes de golpearle, saludar al barco y tirarse al mar. Pero es que además la puesta en escena yo creo que refuerza todos estos elementos, ¿no? Tenemos a Gilhooly, bueno, no de frente a la cámara, pero sí en una posición bastante frontal, mientras que el capitán está netamente de espaldas, ¿no? Un capitán que tiene una porra escondida esperando el conflicto en el que imponer la fuerza. Y bueno, y desde luego tenemos, como será un lugar común a lo largo de toda la película, elementos arquitectónicos que separan siempre a los personajes, ¿no? En este caso tenemos esa marcada X que delimitan o que forma la jarcia del barco con la fregona que está utilizando Gilhooly, ¿no? Fregona que a su vez utilizará como arma él mismo.
Entonces, bueno, como digo, así empieza La taberna del irlandés. Creo que es una declaración de intenciones en lo que se refiere a problemas de comunicación. Y bueno, siendo Ford, como imaginarán, la cosa no queda ahí, ¿no? Ya que la naturaleza de ese Valhalla, de esa isla para los antiguos compañeros de la Segunda Guerra Mundial, no es solo un lugar paradisíaco, ¿no? Sino que es un lugar donde llama la atención la variedad de etnias y culturas que para convivir han de entenderse en mayor o menor medida. Así que ese Valhalla por el que los compañeros de escuadrilla decidieron luchar resulta ser un compendio de elementos que nos permiten reflexionar sobre el entendimiento y la posibilidad de convivencia pacífica, ¿no? O por lo menos el intento de comunicación. Y desde luego todo el largometraje está perlado de formas de comunicación diferentes. Yo he contado hasta 14 a las que, bueno, forzando igual un poco las costuras, podríamos sumar un par de ellas más, ¿no? Pero bueno, hay 5 idiomas hablados en el largometraje. Oímos inglés, francés, chino, polinesio y unas breves palabras de gaélico. Constantemente están presentes 3 idiomas escritos, el francés, el chino y el inglés. Y a partir de estos medios de comunicación más convencionales, tenemos infinidad de otros, ¿no? Tenemos cañonazos para avisar de la llegada de Guljulia a la isla. Tenemos los tambores de bienvenida que tocan los nativos para recibirle. Tenemos trompas o cuernos que emplean los nativos para avisar de la llegada de un nuevo barco a la isla. Bueno, el policía utiliza un silbato de alarma, en este caso para avisar del peligro que conlleva Guljulia. Michael Donovan, cuando se aproxima a la taberna, utiliza la bocina para avisar de su llegada a él y a todo el que quiera escucharle. El capitán del Araner con el que llegará Amelia utiliza un megáfono y también habrá utilizado un radiograma inmediatamente antes para avisar de la llegada de Amelia a la isla. El gobernador de la isla se comunica por carta con sus superiores. 2 de los antiguos compañeros de la Segunda Guerra Mundial utilizan las señales Morses para comunicarse con el doctor, que a su vez le responde con señales gestuales, ¿no? Y por último, tenemos hasta unas campanas, que son las que avisarán al doctor de que hay una emergencia en el hospital y que debe acudir inmediatamente. Bueno, yo creo que es llamativo que haya tantos intentos o tantos canales de comunicación en el largometraje, ¿no? Sin embargo, a pesar de este compendio de formas de comunicación, ¿es posible la comunicación con tanta variedad étnica dentro del largometraje, tanta variedad de culturas y entendimientos? Bueno, parece que en la isla los habitantes ponen lo mejor de su parte, ¿no? Casi siempre con la mejor de las intenciones. Pero desde luego Ford se esfuerza por poner en escena las dificultades que hay al respecto, ¿no? Tenemos, bueno, no sé si se ve aquí a la derecha en pequeñito, la señal que indica el hospital, que alguien ha intentado escribir, alguien que no conocía el inglés y por supuesto, y entonces ha puesto hospital en vez de hospital. Tenemos unos carteles que indican que las máquinas tragaperras no funcionan, y máquinas tragaperras que los chinos no dejan de utilizar, hasta que el intérprete del gobernador se toma la molestia de dar la vuelta al cartel y es que estaba cabeza abajo y nadie se había dado cuenta hasta entonces. Tenemos un radiograma que ha enviado el capitán en el cual hay un acrónimo que el gobernador, siendo francófono, no entiende hasta que no le traduce Gilhooly, ¿no? Como angloparlante. Hay otros ejemplos, por ejemplo, cuando al principio del largometraje Wayne le da a las monjas unos pescados y le contestan en francés, pero más allá de que le contesten en francés, Wayne no tiene claro si le ha parecido bien o mal. A la monja le contesta en francés, con lo tanto ni siquiera ha sido capaz de interpretar el lenguaje no verbal de la misma. Y desde luego, bueno, los occidentales parecen no entender las profundidades de la mentalidad oriental, así como los orientales son incapaces de entender la escala moral de la mujer de Boston
para ofrecerle un bañador oportunamente recatado en su baño en la playa, ¿no? Y bueno, por último terminaré con la incomprensión que muestra Amelia con los rituales que los nativos tienen en la isla, en este caso de adoración a la diosa, ¿no? Como Jesús puso de manifiesto en los funerales fordianos. Desde luego, como vemos, estos son los ejemplos, hay muchísimos más, ¿no? En los que la comunicación, el intento de comunicación se ve limitado, ¿no? por las cortapisas que ponen en nuestra falta de conocimiento mutuo. Pero además, como he anticipado un poco en el prólogo, Ford pone constantemente en escena estas limitaciones, ¿no? Con elementos arquitectónicos separando a los personajes o contraponiéndoles o poniendo énfasis en la distancia social que albergan o en el enfado o, bueno, a veces simplemente en diferente disparidad de posturas, ¿no? Pero como se pueden ver, son los elementos arquitectónicos separan constantemente a los personajes, ¿no? Pero es que además hay un hecho que no sé, supongo que todo el que lo ha visto puede ser consciente, y es que John Ford, que es el director de las grandes panorámicas de Monument Valley, ¿no? O de los grandes planos donde vemos a los indios a un lado y a los vaqueros a otro, o panorámicas que nos sitúan a unos con respecto a otro, en esta película fracciona el espacio constantemente. Es muy difícil saber dónde está la casa del doctor con respecto a la taberna y esta a su vez con respecto a la playa y estando relativamente próximas, ¿no? Pero el espacio está siempre fragmentado, apenas se explica, ¿no? Y voy a tomar como ejemplo la propia domicilio del doctor, el cual, salvo por una excepción, no vemos en ningún plano general. Sí lo vemos en este plano, en una casa semioculta por las palmeras a la que llegamos, y en la que cuando Amelia llega llevada por Michael, por el personaje de John Wayne, es gracias a ella la que entendemos con su mirada, con una especie de suerte de planos subjetivos, que al lado de la casa del doctor donde ha aparcado ese jeep, y notemos que al lado del jeep no vemos la casa, pero bueno, suponemos que ha aparcado allí, pero que ella por un lado dirige la mirada hacia la iglesia, y es el momento que entendemos que la iglesia está al lado, y hacia el otro lado al hospital. Porque, excepto en el plano que hemos visto en las campanas, es que en ningún momento está situado todo esto. El espacio está tremendamente fragmentado y, en mi opinión, bueno, con la temática que trato de poner manifiesto, creo que no es en absoluto casual, ¿no? Bien, pues bueno, hemos visto el esfuerzo de entendimiento de los habitantes y las dificultades que contiene y presenta, ¿no? Pero todo parece inclinarse hacia una convivencia comprensiva, bueno, todo excepto una cosa, y curiosamente es el poder. El poder es distintas formas, tiene tendencia a poner cortapisas en esta comunicación entre los habitantes de la isla. Y el poder está representado de muchas formas. Tenemos un poder religioso encarnado con el benévolo padre Clusot, quien, bueno, no es muy de mal meter, hemos de decir, pero que sí decidió unilateralmente donar a los pobres un dinero que Gilhooly había donado para reparar la capilla. Es decir, tenía buenas intenciones, pero decidió por su cuenta redirigir una donación de Gilhooly, que será clave el hecho de que esa capilla no esté reparada más adelante en el film. Tenemos a la ley representada por este policía que no tiene ningún inconveniente en mentir a Gilhooly con tal de evitar un posible conflicto y que, bueno, en cualquier caso siempre se declara fuera de servicio. También tenemos el poder económico representado por la empresa naviera Los Dedham, que no duda en recurrir a un abogado especialista en asuntos espinosos para buscar la fórmula legal, por supuesto, pero la fórmula que permita recuperar el control de las acciones que iban a perder en la herencia destinada al doctor Dedham. Desde luego tenemos el poder político encarnado por el gobernador Leland, que, bueno, hace uso constante de la coacción y la información privilegiada en varios momentos a lo largo del film para, bueno, por un lado conseguir un ascenso que no consigue para un nuevo destino en Miami, o para, desde luego, intentar conquistar a Amelia con su patrimonio de $18 millones, ¿no?
Y por último tenemos el poder militar, que en este caso, bueno, vemos cómo cuando llegan a la isla los australianos, sus oficiales mienten abiertamente a los soldados para que no puedan acceder a la cerveza, que por supuesto sí que se sirve en la taberna de Donovan. Y bien, hemos visto las dificultades con la mejor de las voluntades de los conciudadanos y las cortapisas que muchas formas de poder ponen para este entendimiento, ¿no? ¿Y es posible el entendimiento? Bueno, aquí me gustaría detenerme un momento para poner de manifiesto que este Valhalla que hemos delimitado, bueno, parece poner en escena la propia inquietud, el propio desencanto de Ford que tenía con su país, ¿no? En palabras de Joseph McBride, la pérdida de fe de Ford en el futuro de América se hizo cada vez más evidente a medida que se agravaban las tensiones sociales de los años 60. Los valores que más apreciaba, hace referencia a Ford, el hogar, la familia, la justicia, la tradición o el ejército, eran objeto de burla, de ataques o simplemente ignorado. Su ideal de armonía comunitaria se marchitaba a medida que el país se extendía en facciones étnicas enfrentadas. Con lo cual, este ensayo de Valhalla sí era desde luego importante para Ford, ¿no? Y además sabemos que él sí tenía una postura acerca del entendimiento entre personas más allá de nuestra raza, credo o nacionalidad, aunque este entendimiento solo fuera posible lejos de América. Y tomaremos como a modo de ejemplo las palabras de un miembro de las Fuerzas Armadas al que Ford dio voz en su documental Taiwán de 1958, citado por lo menos por Joseph McBride en la biografía, ¿no? Que dice: creo que si olvidáramos de que somos chinos americanos y recordáramos que todos somos ciudadanos, todo iría bien. Así pues, Ford como director se decanta, o en su Valhalla idílico de antiguos compañeros de la Segunda Guerra Mundial, sí parece necesario ese ejercicio de entendimiento, ¿no? Y bueno, yo creo que la secuencia angular del film, que es esa natividad, así lo pone de manifiesto, ¿no? En esta secuencia se pone en escena una intención de concordia común y entendimiento, en la que todas las etnias y culturas y costumbres tratan de llevar a cabo una ceremonia de Navidad cristiana, ¿no? Y sin duda con la mejor de las intenciones por parte de los asistentes, ya sean franceses, americanos, nativos de la Polinesia con sus sombreros y vestidos y guirnaldas, chinos, australianos recién llegados a la isla que aparecen como parte de magia justo para esta ceremonia. Y en este entorno tan heterogéneo se pone en escena la celebración de unos 3 reyes magos muy particulares. El rey mago de la Polinesia, el emperador chino y el rey de los Estados Unidos. Todos ellos en representación de las culturas nativas orientales y occidentales, respectivamente, suficientemente dispares entre sí, pero dispuestas a dar la bienvenida al nacimiento del Mesías cristiano en su celebración. Y de hecho tenemos hasta una cabaretera pertrechada como tal, dispuesta a culminar la ceremonia con el pertinente Noche de Paz. Sin embargo, a pesar de toda la buena voluntad y al respecto, parece que la concordia de razas y culturas no ha de ser posible. Ni siquiera en una isla remota, a pesar de la mejor intención de los hombres. O al menos es el mismísimo Dios el que parece dispuesto a aguar la fiesta, ya que solo él, o en este caso el director, ahí es una de las dudas que yo planteo, es capaz de lanzar truenos y desatar una tormenta que agüe la fiesta. Aunque en cierta medida los ciudadanos se lo esperaban, porque todos han traído, en una isla paradisíaca de particular buen tiempo, se han traído su paraguas a la capilla esperando la ida divina. Y de algún modo esperaban esta acción implacable y están dispuestos a continuar adelante. Incluso aquellos que no han venido con el paraguas están dispuestos a aguantar estoicamente, como el gobernador, nuestros queridos marineros australianos, y el pobre Gilhooly, dispuesto a aguantar lo que haga falta para ir adelante este acto de concordia. Y sin embargo es el párroco quien se rinde, mira a los cielos por no haber podido terminar la ceremonia soñada.
parece el juicio divino es el que ha venido a finalizar con este acto de concordia. Pero recordemos, como hemos mencionado antes, que es el propio párroco el que no ha querido arreglar el techo de la iglesia. O sea, que en cierta medida él se había puesto en manos de Dios para que la ceremonia llegara a buen fin y parece que Dios no se ha mostrado de acuerdo. Bueno, en este caso, este gran ensayo de convivencia pacífica se ve frustrado por agentes externos. Pero bueno, sin embargo, sí encontramos ciertos momentos de confraternización a lo largo del film en nuestra querida isla de Haleakaloha. Es difícil pronunciarlo una y mil veces, por mucho que ensaye. Desde luego, bueno, una buena pelea, como en toda película de Ford, que termine con cervezas, sí es un acto en el que parece ser posible llevarse bien y ponerse de acuerdo, al menos para los antiguos militares. Y también parece ser posible el entendimiento en el amor, para que aquella que viene de fuera, es decir, Amelia, pueda tener un matrimonio feliz con Donovan. Pero desde luego no es un camino sencillo. Es necesaria una rendición y una renuncia en aras de la paz. En el caso de Amelia y Donovan serán necesarias nada menos que 4 señales de paz que vemos sucesivamente a lo largo del metraje. Y bueno, aun y todo parece la paz, aunque sea en el amor, en Donovan Reef requiere una concesión, ¿no? Requiere que haya determinadas condiciones que vamos a ver en un pequeñito fragmento. Michael, if what you said is true, and if I marry you, I don't want our children growing up knowing that their father is a saloon keeper. I gave it to him for a wedding present. Pax, Pax. a marriage made in heaven. Amelia, if I were to consent to marry you, If you were and if we were to be blessed with children, and if the first should be a boy, he will be called Francis X. Donovan, after my father. He will be called Sedley Atterbury Dedham after my great uncle. Sedley Atterbury, that's a hell of a name for a Donovan. Michael. We'll call him William after my father. After the doc? That's swell. I'll call him Bill. Pax. Pax. Amelia, you have a mean Irish temper, but I love it. From now on, I wear the Pax in this. ¿Será posible la paz más allá de la cerveza y el amor en esta isla? Parece que sí, aunque no termina de estar muy claro. Y bueno, hasta aquí es mi análisis, ¿no? Yo sí lo quería traer a colación, aparte de para visitar a Ford, que siempre es un ejercicio muy sano, en mi opinión. Bueno, para tratar de abrir este debate, ¿no? Como decía al principio, que me preocupa mucho en la situación actual, que es la falta de intención y de capacidad para buscar entendimiento. Creo que nos dejamos llevar por nuestras posturas ideológicas, presumiendo de tener más razón y ética que el otro, que por supuesto no es más que un necio. Pero como diría el doctor Dedham, vivimos en un país estupendo en el que hemos vivido muchas cosas juntos y que es un paraíso en muchos sentidos. Quiero pensar que hay un cauce de diálogo posible en el que encontremos unas bases comunes para seguir adelante con sensatez, y de hecho creo que el futuro del país, o buena parte de él por lo menos, está en juego. Y nada más, hasta aquí mi análisis de esta vertiente de la taberna del irlandés, y bueno, dejo abierto para el debate.